¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Una vez más les damos la bienvenida a nuestro adiestramiento del día de hoy. Hoy estamos muy contentos, acabamos de terminar nuestro libro de fe de la serie Edificando el Cuerpo y también hoy damos inicio a un nuevo libro y es el libro de adoración, siempre de la serie Edificando el Cuerpo. Y con este pues vamos a estar trabajando durante 2 meses. Hoy vamos a ver el capítulo número 1. Sé que es de mucha importancia y de gran edificación para cada uno de los que vamos a estar recibiéndolo. Así que pongamos nuestro corazón presto, nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos, todos nuestros sentidos para ser edificados en gran manera. Abramos entonces nuestro libro y vayamos a la página número 5. Ahí es donde vamos a comenzar hoy a aprender lo que el Señor tiene para nosotros. El nombre de este capítulo es El quién de la adoración. El quién de la adoración. Y quiero resaltar la palabra el quién. Ahí es donde debemos nosotros basarnos durante todo este tiempo que nos va a llevar el aprendizaje. Voy a leer entonces. Dice, si leemos la definición de adoración que da el diccionario, encontramos que es reverenciar con sumo honor y respeto, rendir a la divinidad el culto que le es debido, amar con extremo, admiración, captar la atención. Iniciamos con esta definición. Nos dice que según el diccionario, la definición de la palabra adoración tiene que ver con sumo honor y respeto. Con estas dos iniciales creo que ya podríamos, como dijo el apóstol Abraham, compartir un congreso. Pero también dice es rendir a la divinidad el culto que le es debido. No es cualquier culto, es el culto que le es debido. Amar con extremo. Y también es admiración, captar la atención. No podríamos adorar si no tenemos respeto, si no hay honor, si no que le entregamos al Señor el culto debido, si no lo amamos en extremo y si no tenemos una admiración que capte toda nuestra atención para el Señor Jesucristo. Si tú tienes estas cosas puedes decir yo soy un adorador. Pero vamos a aprender otras cosas más. En este estudio no me estoy refiriendo a los grupos de alabanza. Me estoy refiriendo a cada discípulo de la iglesia como adorador. Hago esta aclaración porque el mayor énfasis de la adoración se le ha dado a los grupos de alabanza y a ellos se les ha dado la responsabilidad de cómo está la adoración en cada servicio. Al punto que si hiciera una convocatoria para un congreso de alabanza y adoración, inmediatamente los pastores y la iglesia misma piensan en quienes deben ir, que en quienes deben ir son los encargados de la alabanza de la iglesia. Y es tan verdadero esto. Cuando hablamos de adoración, inmediatamente nuestra mente se traslada al equipo de adoración o al grupo de adoración o de alabanza. Pero nos dice que hablamos, él hace esta aclaración y dice, hago mayor énfasis, dice respecto a la adoración, que no se trata a los grupos de alabanza, ¿verdad? De hecho, la responsabilidad en la iglesia cuando se trata de la alabanza y adoración, casi siempre se le da esa responsabilidad al grupo de alabanza, pensando en que si el culto se puso bueno es porque ellos se prepararon. Y si el culto no estuvo bueno, hoy los de la alabanza como que no fluyeron muy bien, no cantaron posiblemente los cantos que nos hubieran llevado a exaltar o adorar al Señor, y la responsabilidad se la estamos dando a ellos únicamente, sin entender que la responsabilidad no solamente es de ellos. Somos todos los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, todos los que lo hemos recibido como nuestro Salvador, somos los responsables de entregar una adoración que tiene que ver con honor, con respeto, con admiración, con amor en extremo. El equipo de alabanza tan solo es una parte de, pero no es el todo en cuanto a hablar
de la adoración. Así que quitémonos desde ya esa imagen de nuestra mente o esa idea de pensar en que ellos son los responsables de la alabanza y la adoración dentro del culto. Y por eso se nos pone este ejemplo. Si llamara, dice acá, a un congreso de alabanza y adoración, sin duda alguna la iglesia empezaría a recaudar fondos y que vayan los de la alabanza, que vaya el director de alabanza para que se prepare bien y entonces sí venga a hacer unos cultazos en este lugar donde estamos viviendo. Pero el Señor viene y quita esta idea errónea y nos está llevando a ubicarnos en el quién de la adoración. Veamos un poco más. Pero creo que si se hace un seminario o congreso de adoración, quienes deben ir es toda la iglesia, porque todos somos adoradores. ¿Quiénes deberíamos ir si hubiera un congreso, como nos dice acá, o un seminario de adoración? Los que debemos ir es toda la iglesia, porque todos por naturaleza somos adoradores. La adoración es sencillamente una expresión de amor en su forma más elevada. De manera que para mantener la genuina adoración al Padre, debemos amarlo como dice la Escritura. Esta parte me encantó cuando la estuve leyendo. Nos dice que la adoración es sencillamente una expresión de amor en su forma más elevada. Si te has preguntado tú, ¿cómo adoro a Dios o cómo debo hacer para adorarlo? Lo primero que tienes que tener es amor hacia el Señor. La adoración es la expresión más elevada de amor. Cuando yo amo al Señor lo puedo adorar sin ningún problema, sin ninguna escasez. Habrá gran abundancia de adoración porque el amor me lleva a admirarlo, me lleva a honrarlo, me lleva a reverenciarlo, atrae mi atención. Pero cuando no amo al Señor, no lo puedo adorar. Es por eso que comenzamos a bostezar, es por eso que cualquier cosa puede interrumpir nuestra concentración en adoración. Es por eso que cuando estamos en el culto, estamos más bien viendo si el equipo de alabanza está cantando bien o no está cantando, pero no podemos concentrarnos a nosotros mismos. Y cuando salimos del culto, vamos renegando diciendo es que los del equipo de alabanza no se prepararon, hombre, por eso es que no estuvo bien la cosa. Nos damos cuenta que lo que ha sucedido es que no hemos amado al Señor como es debido. El adorador es adorador porque ama al Señor. Alguien que no ama no puede adorar. Así que lo primero, como ya lo expliqué, que debo tener es amor por el Señor y elevarlo a la máxima potencia o en la forma más elevada de amar a Jesucristo. De manera que para mantener la genuina adoración al Padre debemos amarlo como dice la Escritura. Y vayamos a ver a la Escritura, cómo nos dice la palabra que nosotros debemos amarlo. Así que vayamos a Marcos en el capítulo 12, Marcos capítulo 12, y vamos a ver el versículo 30. Aquí nos habla la Escritura respecto a cómo nosotros debemos amar al Señor. Y escuche cómo dice la Escritura. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. De hecho, la Escritura dice al Señor tu Dios amarás y a Él solo servirás. Adorarás y a Él solo servirás, perdón. ¿Por qué nos está hablando al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? Porque primero es el amor, ni siquiera puede haber servicio. Primero debo amar y convertirme en un adorador. No puedo servir sin amar al Señor, sin ser primero un adorador. ¿Y cuántas personas hay en las diferentes congregaciones que les gusta servir, pero no aman a Dios? El servicio a Dios no tiene ningún punto, no tiene ninguna recompensa si antes de ello no nos hemos convertido en adoradores, en gente que está apasionada por Dios, por el Señor Jesucristo, por estar en su presencia. Así que nada de lo que hagas sirviendo al Señor valdrá la pena. Por eso nos dice la Escritura,
En el verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El amor en extremo no tiene reservas, y con toda tu alma. Por eso encontramos al salmista diciendo, alma mía, bendice a Jehová, porque él entendía que tenía que motivar a su alma a exaltarlo por el inmenso amor que sentía hacia él. Y dice, y con toda tu mente. ¿Cuántas personas desconcentradas hay en el momento de la adoración? ¿Cuánta gente pensando en otras cosas y por eso no pueden dar una adoración que fluya? Y dice, y con todas tus fuerzas. Cuando habla con todas tus fuerzas, está hablando de la intensidad con la que debo amar al Señor. No solo en el momento que me reúno como congregación para adorarlo, porque si se trata de amar, adorar, entonces yo voy a amar al Señor todo el día, en cada instante. Y eso es adoración todo el tiempo. Este es el principal mandamiento. Puedes cumplir muchos otros mandamientos, pero este es el principal. Este es el que te lleva a la acción de todos los demás mandamientos y una acción voluntaria, una acción con entendimiento, una acción que queremos hacer voluntariamente sin que nadie nos mande, sin que nadie nos obligue. Si eres de las personas que te ha costado adorar al Señor, no logras entrar en adoración, lo que ha pasado es que no amas todavía al Señor. Nos dice también, dice, cuando todo lo que está dentro de nosotros ame a Dios totalmente, Él será el único objeto de la adoración. Vuelvo a repetirlo, cuando todo lo que está dentro de nosotros ame a Dios totalmente, Él será el único objeto de nuestra adoración. Ya explicamos que adorar es amar. Y cuando la Escritura dice al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, dice de que todo nuestro amor debe ser al Señor. No amaremos, no adoraremos a nadie más que no sea al Señor. Tal vez te preguntas, ¿pero no debo amar también a mi familia? ¿O a mis amigos, etcétera? Claro que sí. Pero cuando la Escritura nos habla de que nuestro amor debe estar completo hacia el Señor o que nuestro corazón debe amar totalmente a Dios, es aquel amor a Dios que me lleva a tener la relación correcta con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos, con mis vecinos, con todas las demás personas. Puedo amar correctamente a los demás con el amor de Dios. Por eso es que nuestro corazón tiene que estar completo amando a Dios. Ese es el principal mandamiento. Todas las personas han sido creadas para adorar. Y esto a veces algunas personas no lo entienden. Piensan que adoradores solo es el equipo de alabanza o que hay un grupo selecto de adoradores. Pero la verdad es que a la luz de la palabra nos ha sido dada una genética y es la genética de adoradores. Aparte del mandato que el Señor nos ha dado de adorar, todas las personas han sido creadas para adorar. Si tú no adoras al Señor, algo más puedes estar adorando. Puedes estar adorando una fortuna, puedes estar adorando una familia, una persona, ¿qué más? Algo material, una creencia, una fe equivocada. Y eso es lo que tenemos como nuestro ídolo, como nuestro Dios. Pero las personas fuimos creadas para adorar. Por naturaleza adoramos. Lo que debemos corregir en nuestra vida es quién es al que debemos adorar. O como nos dice el título de nuestra lección, el quién de la adoración. Ese es el que nosotros debemos ubicar. ¿Quién es el quién de nuestra adoración? Nos sigue diciendo, el cielo está lleno de adoración. En la sustancia de que está hecha el cielo. La pregunta nunca ha sido si hay que adorar o no. Consiste más bien en quién, cuándo y por qué debemos adorar. Esta es una aclaración que nos hace. Dice, la pregunta nunca ha sido, y escuche la pregunta, nunca ha sido si hay que adorar o no, porque eso lo tenemos por naturaleza. Mejor debería surgir en nosotros la pregunta, ¿quién, cuándo y por qué yo debo adorarlo? Y ahí encontraremos las respuestas correctas para convertirnos en adoradores a la luz de la palabra. También nos dice,
El objeto de nuestra adoración es el punto más importante en este tema. Jesús mismo en la tentación en el desierto, cuando Satanás quiso que Jesús lo adorara, él aclaró a quién se debía adorar. Y esto está en Mateo capítulo 4 y verso 10. Así que vayamos juntos ahí a Mateo capítulo 4 y verso 10. Y está hablando del momento de la tentación que Satanás le hizo al Señor Jesucristo. El 4:10 nos dice la palabra: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo le dio la respuesta que ubicó no solamente a Satanás, sino que nos ubica a nosotros también en este momento, porque Jesucristo le respondió: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo ubicó el quién de la adoración y le dijo: al Señor tu Dios adorarás. Satanás quería la adoración para sí mismo. Es más, hay personas que quieren la adoración para sí mismos. Les gusta que los estén elogiando, les gusta que les digan cuán inteligentes son, cuán hermosos, y se llena de vanidad la persona, de manera que quiere ser el objeto de la adoración de todo el mundo. Esto fue puesto por Satanás en el corazón del ser humano. Pero la verdadera adoración ubica a nuestro Dios y Padre como el objeto de nuestra adoración y a nadie más. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las palabras de Jesús dan directamente en el blanco del problema principal con la adoración. Enfoca a la persona a quien se debe adorar y a la prioridad de la adoración. Dice claramente que es al Señor tu Dios. Quiere decir que el punto importante de la adoración es mi reconocimiento de que Él es el Señor. Y esta es otra parte muy importante. Tenemos que tener el reconocimiento de quién es el Señor. La palabra nos muestra que nosotros debemos reconocer a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos sigue diciendo: debo adorar independientemente si me bendice o no, si me sana o no, si me provee o no. Debo adorar porque reconozco que Él es el Señor. Y tal vez surja otra pregunta. Bueno, entonces no tiene sentido adorarlo si no me va a sanar. Entonces no tiene sentido adorarlo si no me va a bendecir, si no me va a proveer. Cuando tú te enamoraste de la persona con la que estás casado, si fue un verdadero amor, tú no te pusiste a pensar, bueno, tendrá carro, tendrá casa, ¿qué me puede ofrecer? Te enamoraste sencillamente y le amaste con todo su corazón, con todo tu corazón, y estuviste dispuesto o dispuesta a unirte a esta persona, a casarte con esta persona y pues hacer una vida juntos por el inmenso amor. Dios es el dueño de todo y tiene todo para ofrecernos. Sin embargo, yo debo adorarlo, me sane o no, me bendiga o no, me provea o no, porque esto es lo que hace manifiesto si verdaderamente lo amo a Él o amo lo que es de Él, sus riquezas, sus bendiciones o la salud que me pueda ofrecer. Allí nos damos cuenta entonces que hay personas que no han estado amando al Señor, más bien han estado amando sus bendiciones. ¿Cuánta gente hay que dice, por favor, ore por mí para que sea sano? Pero cuando le dices, debes entregar tu vida a Jesucristo, no quieren. O, mire, yo quiero que Dios me bendiga. ¿Será que viene a orar a mi casa o a mi negocio? Yo quiero ser bendecido. Pero cuando le dices, entrega tu vida a Jesucristo, tampoco quiere. O gente que ya está dentro de la congregación, pero no le quieren dar servicio, mucho menos adoración a Dios, pero sí anhelan las bendiciones del Señor. Entonces encontramos por qué hoy estamos aprendiendo de que yo debo adorarlo, me bendiga o no me bendiga, me sane o no me sane, me provea o no me provea. Independientemente de todo eso, yo debo adorarlo y reconocerlo, que Él es el Señor.
Según Isaías capítulo 14, la caída de Lucifer se consumó debido a su arrogancia de alto nivel, cuando deseó convertirse en el objeto de la adoración celestial. Jamás perdió su inspiración, porque en la tentación que le hizo a Jesús en el desierto, le hace el ofrecimiento del control total de la tierra a cambio de que le adorara. En Mateo capítulo 4, versos 8 al verso 9, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Vemos entonces cómo Lucifer se consumó, ahí fue donde se consumó la caída de Lucifer, porque está escrito que al Señor nuestro Dios debemos adorar. No hay otro objeto de adoración desde el principio de la creación, sino solamente el que ya fue establecido. Y esta es la caída de muchas personas también, no solo de Lucifer. ¿Cuánta gente ha caído de la gracia del Señor, como comúnmente se menciona? O cuando la gente dice, es que está caído. ¿Qué es lo que ha pasado? Le sucedió lo mismo que le sucedió a Lucifer. Buscó para sí mismo solamente la bendición. Tal vez le atrajeron otras cosas, ¿verdad? Que no era según el propósito de Dios para su propia vida. Y esto lo hizo entrar en una condición en la que creía merecerlo todo y tenerlo todo. Y esto es un problema bien grave, porque ha llevado a muchas personas a la caída. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia porque alguien no lo saludó? Es que no me saludó. Es que el pastor pasó a mi lado y no me saludó, ya no vuelvo a ir a la iglesia. Eso significa que Satanás sembró en tu corazón que tú eras el objeto de adoración y que te tenían que saludar sí o sí. Creemos ser el objeto de adoración. Es que yo quería predicar el otro día y fue a fulano a quien pusieron a predicar. Me estoy convirtiendo en el objeto de adoración. Quiero que complazcan mis deseos y mis gustos. Es que yo opiné el otro día y no hicieron como opiné, y eso me molestó. Sin darnos cuenta nos queremos convertir en el objeto de la adoración, y esto trae la caída para cualquier persona. Esta fue la caída de Satanás. Todo cristiano debe saber que toda adoración debe ser dirigida a Dios como único objeto aceptable de adoración. Y concluyo con lo que dice Juan capítulo 4 y verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuándo es? La Escritura lo revela. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es el tiempo de la manifestación de los verdaderos adoradores, que adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuándo es eso? Es ahora. Así que comienza a adorar al Señor. Empieza a mostrar en un nivel alto o extremo o máximo cuánto amamos al Señor. Recuerda, la adoración no es más que el amor en su máxima expresión. Que Dios te bendiga. Te enviamos un saludo desde Misión Cristiana El Calvario, La Nueva Unión, Dolores Petén, Guatemala.